Querido amigo que me escuchas, querida amiga que me escuchas, te doy un cordial saludo y la bienvenida. Soy el padre Pachi Bronchalo, desde Valdemoro, y esto es Evangelii Random, tu podcast de confianza. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal habéis pasado esta semana? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas de ánimo? Bueno, pues lo tengas solo, yo te lo tengo que decir, ánimo con todo. Y aquí estamos, un programa más, Evangelii Random, es el número 9 de esta primera temporada. ¿Y qué te cuento hoy? Bueno, pues que vengo de un fin de semana muy intenso, de mucha actividad. La actividad de un cura. Hoy hablaba con otro cura y me decía, estoy cansado, a tope y contento. Y digo, pues igual que yo, es nuestra vida, ¿eh? Celebraciones de la Eucaristía, confesiones, direcciones espirituales, charlas, estar con los jóvenes. Bueno, estoy cansado pero contento. No sé si te pasa a ti también, que cuando te cansas porque te estás entregando, notas que el alma descansa. Y al revés también pasa, ¿no? Que hay días que dices, voy a descansar, te pasas el día sin hacer nada y de repente como que te hastías, ¿no? No porque esté mal descansar, sino porque a veces no sabemos descansar, ¿eh? No me entendáis mal. Por supuesto que hay que descansar, pero y porque además si no te cuidas no puedes cuidar a otros, pero también hay que saber descansar, ¿no te parece? Bueno, y algo que me ha hecho mucho bien este fin de semana es que he estado en Córdoba el sábado. Estoy preparando unas misiones populares para jóvenes en el Puente de la Inmaculada. Y bueno, estuve ahí en un pueblo que se llama Moriles, con un cura amigo, que es el cura de allí, preparando un poco la logística, ¿no? El cura Francisco. Y la verdad es que este hombre lleva allí años evangelizando, con su presencia, ya solo estar, la evangelización en la presencia, y luego yendo casa por casa a anunciar el evangelio y bueno, llevando a Dios a la gente a través de los sacramentos, a través de la palabra, ¿no? Bueno, eso vamos a ir a hacer nosotros. ¿Qué decirte? El caso es que a mí ver como me ha pasado este fin de semana con este cura, cuando otros se entregan y se están entregando, pues me da mucha alegría y me ayuda también, y eso me vale para cuando me pongo yo quejoso de estoy cansado, pues me ayuda a acordarme, ¿no? de gente entregada que conozco y buenos amigos, cuánto bien nos hace la entrega y ver la entrega de otros y de los demás, ¿no? ¿No te parece? Pero bueno, que no sé por qué te cuento todo esto. Pues sí, porque siempre empiezo con alguna chascarrillo, ¿no? El caso es que yo venía a hablarte hoy del Apocalipsis, segunda parte. La semana pasada, pues ya tuvimos un primer Evangelii Random sobre esto. Me habéis escrito muchos esta semana por Instagram para decirme que, oye, que os ha gustado, que os ha ayudado hablar del tema. Así que bueno, pues como había dicho, hoy vamos a seguir con el tema y vamos a terminar de explicar pues desde la fe el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Vamos por el 1, Así que nada, que gracias, ¿por qué? Pues por seguir el podcast y bueno, ya sabes que te puedes suscribir para que te avise cuando esto salga y nada más, me callo, vamos allá, Evangelii Random. Bueno, pues sí, como te dije la semana pasada, íbamos a hablar hoy también del libro del Apocalipsis y ya te decía que a menudo no entendemos este libro, incluso que a veces da algo de miedo, porque ha quedado así, como algo que da miedo en el imaginario popular. Quizá porque no nos lo han explicado y
desde luego porque no conocemos mucho el Antiguo Testamento en general, a lo mejor tú eres un experto y no lo sabíamos, ¿no? Bueno, el caso es que quien conoce el Antiguo Testamento, seas tú o sean los judíos del siglo I que se hicieron cristianos, pueden sacar una riqueza enorme de sus páginas. Yo te invito a que puedas escuchar el episodio anterior de Evangelii Random si no lo has hecho. Y bueno, pues por ponerte en contexto, sí lo has hecho. Habíamos dejado a San Juan en la isla de Patmos diciéndonos pues que estuviésemos atentos porque venía el Señor rodeado de nubes, esas nubes que decíamos que son la intimidad de Dios. Y Juan va a tener una revelación, un apocalipsis, que eso significa apocalipsis, revelación, pero no de tragedia, sino de esperanza, la esperanza de la vuelta de Jesús. Vamos a continuar leyendo desde el versículo 9 de el primer capítulo del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, Filadelfia y a la Odisea. Me volví a ver qué era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Bueno, vaya descripción, vaya descripción, Apocalipsis 1 del 9 al 17, primera parte. Y bueno, pues te decía, es importante para comprender esto, ¿vale? No sé si te has imaginado a Juan que de repente escucha una voz que es como una trompeta, y se da la vuelta y ve ahí pues a este hombre de blanco, cabellos blancos, ojos de fuego, la boca como una espada, 7 estrellas en la mano. Bueno, te decía, todas estas imágenes nos están haciendo referencia al Antiguo Testamento. Vamos, en estos minutos de podcast, a ir desgranando una a una, un poquito, porque daría para hacer varios episodios con cada una de las imágenes, un poquito del significado de la descripción de este hombre, que ya entendemos que es Jesús, que Juan ha visto, que Juan ha encontrado, que le ha llamado, que le está hablando, pues también para ver cómo es Cristo, quién es Cristo y cómo nosotros podemos reconocerle. Vamos a ver, vamos a comenzar por las trompetas y vamos a explicar el significado de las trompetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo encontré trompetas en el libro de los Números, en el capítulo 10, ¿no? Hay un mandato que hace Yahvé, que hace Dios a Moisés. Le dice y le ordena al Señor que haga unas trompetas de plata, que se tocarían para convocar a la comunidad y para mover al pueblo, es decir, para convocar a los hijos de Israel que están en el desierto y decir, oye, nos ponemos en marcha que Dios lo ordena, y esas trompetas son para el pueblo como la luz de Dios. Se dice en Números 10:2, y un poquito más adelante se dice que cuando haya una guerra,
y tengan los israelitas que salir a pelear, toquen las trompetas los sacerdotes y griten con todas sus fuerzas, ¿no? Para poner de manifiesto, oye, la voz de Dios que nos llama a la lucha contra este enemigo que nos está oprimiendo, ¿eh? Y así, si las tocan, dice la palabra de Dios, el Señor vuestro Dios se acordará de vosotros y seréis liberados de vuestros enemigos, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Las trompetas son una imagen de la voz de Dios que llama a su pueblo, que congrega a su pueblo, ¿eh? Y del pueblo que llama a Dios para que venga y para que les libre, ¿no? Así que ya vemos que cuando San Juan escucha en Patmos una voz como de trompetas, ¿quién está hablando? Pues el mismísimo Dios, que le está diciendo, oye, no tengas miedo, que esto que vas a ver, todo lo que te voy a contar ahora en los siguientes 20 y pico capítulos, que soy Dios, tranquilo, que soy Dios, la trompeta. Fíjate, por ejemplo, el libro de los jueces, en el capítulo 7, se nos narra la historia de cómo el Señor eligió a un hombre que se llamaba Gedeón, que era un hombre de una familia muy pobre y que fue llamado para, pues, capitanear a los ejércitos de Israel y conquistar la ciudad de Madián, conquistar a los madianitas, ¿eh? Daría, y me gustaría un día hacer un podcast sobre Gedeón. El caso es que Gedeón fue llamado por Dios y se fue a la batalla con 32.000 hombres y a Dios le parecía demasiado. Y es que a Dios le importa mucho que se note que las cosas las hace Él, que no las hacemos nosotros, ¿eh? Es la tentación continua que tenemos de nosotros hacer las cosas por nuestras fuerzas. A Dios eso no le va. Oye, que voy a conquistar yo la ciudad, Gedeón. Entonces, bueno, va poniendo diversas pruebas que hace que muchos hombres se vuelven a casa y ¿qué pasa? Pues que al final se planta Gedeón a las puertas de Madián con 300 hombres. Y con esos hombres tiene que conquistar la ciudad. Por supuesto, eso provoca la murmuración. Mira, nos ha traído una derrota segura, pero si éramos 32.000, ahora somos 300, ¿y cómo es posible? ¿Y qué vamos a hacer? Y Gedeón consulta a Dios y Dios dice, pero Gedeón, no te he dicho que yo voy a conquistar Madián por ti, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. 300 hasta pueden ser muchos, pero bueno, vamos a dejar 300, ¿eh? Y mira, lo que vas a hacer es rodear la ciudad y tocar las trompetas y los cántaros. Y así el pueblo que está dentro pensará que hay muchísimos hombres fuera y se rendirán. Y así lo hicieron. Y las tropas de Gedeón van a ponerse a tocar las trompetas, van a romper fuerte unos cántaros y el pueblo de Madián se romperá y se rendirá. Y así es como Yahvé ayudó al pueblo y conquistó para su pueblo la ciudad de Madián. O sea que la trompeta también es, en el Antiguo Testamento, una señal de que Dios viene, pero Dios viene para vencer además. O sea, la palabra de Dios, lo que Dios te ha dicho en tu vida no es hoy una cosa y mañana la otra. Dios no cambia. Dios lo que te dice no es para fastidiarte o para que sea peor, ¿no? Dios viene en tu vida para que venzas, para darte ayuda, para darte auxilio, pues para poder afrontar las situaciones que tengas sin miedo. De esto del miedo podemos hablar pues también un poquito más adelante. Luego, cuando San Juan escucha la voz de trompeta, ¿qué es lo que está escuchando? Que viene Dios, que va a vencer, y aquí nos va a dar la clave de cómo va a ser todo esto, ¿no? Entonces San Juan oye la voz de Dios como una trompeta, la voz de Jesús, se gira y ¿qué ve? Dice el versículo 12 del capítulo 1 del Apocalipsis. Vi 7 candelabros de oro. 7. Esto es una visión tremenda. 7 candelabros de oro. ¿Qué es esto? 7 candelabros de oro es una menorá. Una menorá, pues lo habrás visto a lo mejor alguna vez en alguna iglesia y desde luego en las sinagogas. Es un candelabro que tiene 7 brazos. Los judíos y cuando escucharan los judíos hablar a San Juan de esto, sabían de sobra lo que era, porque sabían, ¿no?, que aún así pues estaba en el templo delante del Santo de los Santos ahí puesto, ¿no? ¿Cuál es el significado de la menorá? Fíjate, todavía hoy los judíos fieles siguen celebrando el día 25 del mes de Kislev, más o menos es el mes judío que coincide con nuestro diciembre, siguen celebrando la fiesta del Hanukkah.
en la que se hace memorial de la dedicación del templo, esta fiesta que recuerda que ese mismo día, el 25 de Kislev, pero del año 164 antes del nacimiento de Cristo, aconteció un hecho milagroso en el templo de Jerusalén, que es el corazón del judaísmo. Un rey, descendiente de Alejandro Magno, por cierto, Antíoco IV Epífanes, había conquistado la ciudad y durante 3 años había profanado el santuario, el lugar sagrado de los judíos, el lugar de la presencia de Dios en la tierra. Y entre otras cosas, el usurpador se había llevado la menorá, el candelabro sagrado de 7 brazos que los judíos utilizan en su liturgia como símbolo de la presencia de Dios. Y un 25 de Kislev, los macabeos, y en este libro bíblico se encuentra la historia, reconquistan el templo de Dios. El milagro no fue solo que un puñado de hombres plantaran cara y vencieran a los profanadores. Por cierto, ¿te acuerdas de Gedeón? A Dios le importa mucho que se vea que no somos nosotros, que es Él, pues un puñado de hombres vence, sino que después de vencer vuelven a encender la menorá, encuentran pues un aceite puro especial que no tenían y con el cual era con lo que había que encender precisamente esa menorá, y la providencia divina pues hizo que lo pudiesen encontrar en una vasija de aceite suficiente para mantenerlo encendido durante un día, ese día de Hanukkah. Milagrosamente la luz permaneció encendida los siguientes 8 días con el aceite para un solo día. Y esto es lo que los judíos llaman la fiesta de las luces, y cuya celebración se prolonga durante 8 jornadas. En esta fiesta de las luces, las familias judías hacen algo precioso. En las casas tienen también lo que llaman una Hanukkah, que es un candelabro como la menorá, pero en vez de 7 brazos tiene 9, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues cada uno de los 8 días que dura la fiesta, al anochecer se junta la familia, rezan juntos y van encendiendo cada día una de las velas mientras, pues eso, como te digo, rezan y recuerdan lo que Dios había hecho y el milagro de la recuperación del templo. 8 días, pero falta una vela. La 9ª vela, la del centro, permanece siempre encendida y desde ella van prendiendo las demás. Y esta vela se la llama la Samás, que significa en hebreo literalmente siervo. Es la vela del siervo. Y si has leído al profeta Isaías, ya sabrás que el profeta Isaías nos hablaba de que vendría el siervo de Yahvé, que es Cristo, a traer la luz al mundo. El siervo, la luz al mundo. Y resulta que San Juan en el libro del Apocalipsis, cuando se gira, ve los 7 brazos y en el centro, ¿quién estaba? El hombre que le hablaba. ¡Oh! Es este siervo, ¿te das cuenta? cómo es increíble, cómo el libro del Apocalipsis cumple todo lo que ya celebraban y esperaban los judíos y lo que esperamos y celebramos los cristianos, ¿no? Bueno, a continuación, vaya locura, el libro del Apocalipsis nos va a describir al que vio en el centro, en medio de los candeleros, como un hijo de hombre, dice. Bueno, aquí ya se ve claro que es Cristo, porque Cristo es y se llama a sí mismo en los evangelios el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre ha de ser crucificado y resucitará al 3er día y así nos lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo número 24, ¿no? ¿Cómo es este Hijo de Hombre? Pues dice que viste una túnica talar. Esto quiere decir que es una túnica del cuello a los pies. Oye, ¿tú recuerdas que Jesús en la cruz lleva también una túnica del cuello a los pies, es decir, de una pieza, pero que se la quitan, le despojan absolutamente de todo, le rasgan le rompen las vestiduras para repartírselas a suertes, ¿no? Los soldados romanos, Pues a Cristo, que le han despojado de todo, ahora está totalmente revestido. ¿Por qué? ¿Y por qué con una túnica de una pieza? Porque ha resucitado y ahora Él está entero, ahora Él está de una pieza. Por eso tú cuando te bautizaste te pusiste una túnica, que a lo mejor no te acuerdas, o si eres adulto te recordarás que te la han puesto, una túnica blanca, porque has sido revestido de la resurrección y se te dijo, oye, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. ¿Te acuerdas que el pecado es lo que mancha esa túnica? Pues ahí está Cristo, que lleva la túnica, y para que sepamos que es Dios, dice que va ceñido con un ceñidor de oro. Y el oro en la escritura significa la divinidad. Cuando se habla del oro es siempre una referencia a que ahí está
la presencia de Dios, de la divinidad. Es Cristo, vestido como hombre, ceñido como Dios, tremendo. Bueno, se nos dice que este hombre tiene cabellos blancos como la nieve, o sea, una imagen de la eternidad, ¿no? Y Jesús es eterno, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y ha vencido para siempre, ¿vale? No dice cabellos canosos, como si fuera muy viejo, dice blancos como la nieve, ¿no? Él es eterno, ¿no? Una vida eterna y sabia, la de Jesucristo, que es la sabiduría encarnada, ¿no? A veces nos imaginamos a Jesús como un anciano, viendo este versículo. Es como un joven eterno, el Hijo de Dios. No es viejo, es joven, ¿no? Y bueno, el blanco, pues si recuerdas que te lo expliqué en el primer capítulo, el blanco del traje de bautismo, el blanco es una imagen pues del cielo, de la vida sin pecado que tiene ahí. Pues en sus cabellos, en su rostro, recordándonos que Cristo es el Inmaculado, que no pecó, venció al pecado, al tuyo y al mío, para que nosotros podamos ser como Él, blancos inmaculados para siempre en el cielo. Si seguimos con el libro del Apocalipsis, se nos dice cómo eran los ojos de Jesús, como una llama de fuego, o sea que Jesús tiene ojos de fuego ardiente, iluminan y dan calor. Y fíjate, esto es muy importante, ¿no? La mirada de Jesús es una mirada de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús te mira a ti y me mira a mí con esos ojos. Y que nosotros necesitamos mirar nuestra vida con esos ojos, ¿no? ¿Recuerdas la vigilia pascual, que encendemos el cirio y lo ponemos al lado de las Escrituras para leer todas las Escrituras a la luz de Cristo resucitado? Pues tu vida no hay que verla desde los ojos negativos que a veces la ves, todo un desastre, todo donde tú ves desastre, miseria, podredumbre. Dios ve a una persona a la que quiere salvar. Dios te ve con amor. Dios te quiere llevar al cielo y se sirve de lo bueno y de lo malo para encontrarse contigo. Por eso, ser cristiano es ir aprendiendo cada vez más a mirar nuestra propia vida, incluida la miseria y la debilidad, con los ojos de Cristo, que son ojos de fuego, ojos que iluminan nuestra tiniebla y nuestra podredumbre. Jesús te mira a ti con esos ojos. Hay que aprender a dejarse mirar por Él. Y los pies de Jesús, ¿cómo son? Dice que son como de bronce. O sea, el bronce es firmeza, apoyo. En algún capítulo de los anteriores hemos hablado de que es difícil estar de pie en la cruz. Solamente Cristo puede ayudarnos a estar de pie en la cruz, y María, que nos sujeta, que también estaba de pie sujetando a Juan en la cruz, indica que a quien está viendo Juan, a Cristo, tiene una grandísima firmeza. Al contrario que las cosas de este mundo. Vámonos de nuevo al Antiguo Testamento. Daniel 2, versículo 31 a 33. Dice que aparecía una gran estatua que era enorme y que su brillo extraordinario resplandecía y su aspecto era terrible. Tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. El gigante con pies de barro. ¿Qué os parece? Esa historia hace referencia a los reinos que iban a venir y que el profeta Daniel vio, y vio cómo aquella estatua, que era maravillosa, de oro, de plata, de bronce, tenía los pies de barro mezclado con hierro, que todo lo que parecía muy majestuoso le dabas un golpecito y se caía. Y así son las cosas del mundo donde ponemos el corazón. Así es cuando buscamos nosotros el éxito, el reconocimiento, brillar, ser los números uno. Cuando Cristo nos ha dicho, oye, pero que lo mejor es ser el último y el peor. Como yo me he hecho el último y el peor. Pues aquello donde cimentamos la vida que no sea Dios es una estatua majestuosa con pies de barro. Viene la primera crucecita en la vida, el primer sufrimiento, la primera dificultad, y se va todo al traste. Y al contrario, Cristo aquí en el Apocalipsis se nos muestra con unos pies fuertes, indicando que todo en nuestra vida lo tenemos que tener apoyado en Él. Nos frustramos porque nos hacemos proyectos de vida que no están apoyados en Él, sino en nuestras fuerzas, como hizo Gedeón, en nuestras propias fuerzas.
¿Y qué aprendemos de Gedeón fiándose de Dios? ¿Qué aprendemos de los macabeos fiándose de Dios? Pues que todo lo tenemos que cimentar en Dios, que salgan las cosas bien o mal, eso es un lugar de encuentro con Él, y que todo es para bien, porque todo lo que me pasa es para ir al cielo. Y bueno, de la voz de Dios, ¿qué decirte? Ya sabemos que es como una trompeta, y aquí se dice que es como el rumor de muchas aguas, ¿no? Es precioso porque las aguas, los ríos tienen como muchos tonos, a veces va más fuerte, a veces menos, ¿no? Y es que Dios nos está hablando en todo, a veces más, a veces menos, a veces más suave, a veces más fuerte, a veces más en la quietud, pero en todo, como el rumor de muchas aguas es la voz de Dios. Y sabes que en todo lo que te habla Dios es para decirte lo mismo, con distintos tonos como el agua, y es para decirte, te quiero, he muerto por ti, quiero salvarte, ¿me amas tú a mí? Como le preguntó a Pedro, a ti te lo pregunta, a mí también, ¿me amas tú a mí? Y bueno, dice que en la boca, por terminar con esta imagen de la cara, tiene una espada de 2 filos, una espada, y eso es una referencia a la palabra de Dios. San Pablo nos dice que la palabra de Dios es como una espada. ¿Qué pasa con la espada de 2 filos? Que entra y va abriéndose paso en la carne. Pues de la misma manera la palabra de Dios entra, se abre paso en nuestra vida para curarla, para sanarla, para desengangrenarla. La palabra de Dios es como una espada, y a veces la palabra de Dios te escuece, te duele, porque te denuncia, porque te pone en tu sitio, es verdad, pero es para bien. Nosotros ante Dios no tenemos que andar luchando como Jacob, que se peleó con Dios, perdió, sino dejarnos vencer por el que ha vencido, porque Él no quiere vencernos para humillarnos, sino que quiere vencer el pecado y lo malo de nuestra vida para salvarnos, ¿no? ¿Y qué pasa con este hombre? Pues que tiene en la mano 7 estrellas, que es una imagen de la iglesia, la perfección. Por eso el libro del Apocalipsis es un libro que va dirigido a toda la iglesia, aunque ahora y veremos que en los siguientes capítulos San Pablo va a escribir 7 cartas a 7 iglesias de Asia, pero el 7 es el número de la plenitud, de la totalidad. Son 7 cartas que nosotros podemos leer con una total actualidad, que van dirigidas a nosotros, que van dirigidas a toda la iglesia. Esas cartas, ¿no? Pues que vemos que Jesús va a dictar a San Juan para los obispos de esas 7 ciudades. Esto nos dice que el Apocalipsis es un libro que continuamente está escrito en presente, continuamente lo podemos leer como una novedad. Y bueno, terminemos de leer el capítulo, ¿no? Porque habíamos dicho que cuando Juan ve esa imagen de Jesús, cae a sus pies como muerto, es decir, la palabra encarnada le traspasa. Juan se rinde, eres tú, Señor, no me voy a rebelar ante lo que veo, ¿no? Y entonces continúa la palabra de Dios diciendo así. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Juan ha escuchado esto, ha caído a los pies de Cristo, como muerto, fíjate, y Cristo le dice, no temas, soy yo. Alguna vez me habréis escuchado decir como no temas, no tengas miedo y similares. Es una de las expresiones que más se repite en la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hasta 365 veces aparece, una para cada día del año. Necesitamos vivir nuestra historia hoy. Es lo último que tenemos, lo único que tenemos. Nuestra historia es la historia de la salvación. El pasado es para dejarlo en la misericordia de Dios. El futuro, que no conocemos ni sabemos hasta cuándo estaremos aquí,
es para dejarlo en manos de la providencia. Nosotros hoy, con la lámpara encendida, como las 10 vírgenes que fueron, como las vírgenes 5 que fueron sensatas, ¿no? Y si nos dice la Escritura tantas veces, no temas, es porque el desánimo y el miedo aparecen muchas veces en nuestra vida, una y otra vez, desánimo y miedo, que no son en sí mismos pecados, pero que expresan y recuerdan que nuestra fe es pequeña y que en el fondo no confiamos del todo en Dios. Nos desanimamos porque cimentamos nuestra vida humanamente, en nuestras fuerzas, y cuando vemos que no podemos, pues ahí aparece el desánimo. Lo mismo pasa con el miedo, ¿eh? Cuando algo no nos cuadra, cuando algo no nos encaja, nos frustramos porque en el fondo nos cuesta creer, no creemos que la vida sea eterna y pensamos que lo peor que nos puede pasar es que nos salgan mal las cosas y morirnos un día, y ese es el miedo a la muerte. Y no, lo peor que nos puede pasar es la vida sin Dios, y peor aún la muerte sin Dios. Pero la vida con el Señor y la muerte con el Señor, pues no hay nada que temer, no hay que tener ningún miedo, ¿eh? ¿Te gusta tu vida? Pues fíjate, la buena noticia es que se nos dice que Cristo volverá. No sé si tu vida hoy es mejor, no sé si tu vida hoy es peor, pero el Señor nos ha dicho, vengo pronto, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, todo lo que te pasa, toda esa historia está dentro de mi historia, que las riendas la llevo yo, que el mundo lo llevo yo, que tu vida lo llevo yo, que todo lo llevo yo. Y como me escribía una persona esta semana que me gustó mucho, al final todo termina bien. Y si ahora mismo todo no va bien, es porque todavía no es el final. Y ciertamente, como ya te he dicho alguna vez, todo se puede poner peor. Es verdad. Pero en ese ponerse peor, es un paso que estamos dando hacia la salvación definitiva, el vengo pronto del Señor. Porque aunque todo se ponga peor, todo termina bien. Y termina bien no porque a ti te salgan las cosas como tú has previsto, sino porque Cristo ha vencido y Cristo vence y Cristo vuelve. Y bueno, ¿qué te parece? El libro del Apocalipsis. Tremendo, tremendo. Tremenda la visión de Juan. Vamos con las preguntas, vamos a hacer todas las que podamos. A ver, la primera, María del Salobral, nos pregunta, me cuesta mucho entender Apocalipsis 11:2. Pues mira, vamos a leer este versículo y lo explicamos. Dice, se me dio una caña en forma de vara, diciendo, levántate, mide el santuario de Dios y el altar, y a los que están adorando en él. Pero el atrio exterior del santuario déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y pisotearán la ciudad durante 42 meses. Pues sí, un pasaje misterioso, donde aquí pues se le pone a Juan a hacer ahí un poco de capataz, de obra. Hay que medir el templo, el atrio, bueno, ¿qué está diciendo? Bueno, pues lo primero está hablando del triunfo de Dios, y la Jerusalén celeste, que es como termina el Apocalipsis, que viene, ¿no? Y que lleva a la historia a su plenitud. Pero antes hay una parte del templo que Dios permite que se le dé a los gentiles, es decir, los pueblos que no eran judíos en la época de Juan, los pueblos gentiles. Y esos gentiles la van a pisotear 42 meses. Dios permite que durante un tiempo, hasta su victoria definitiva, pues haya un gran sufrimiento, una gran persecución y que se pisotee la ciudad santa. Va a haber tribulación, nos dice el libro del Apocalipsis, pero esa tribulación entra dentro del plan de Dios. Y los 42 meses, esto es una cosa tremenda, coincide con el tiempo que da el profeta Daniel, que es un libro de género también apocalíptico, revelación profética del fin de los tiempos, que está en el Antiguo Testamento. El profeta Daniel, o sea, alguien que lee el Apocalipsis y conoce al profeta Daniel, dice, pero si están hablando del mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis habla de 42 meses y el profeta Daniel, en varias ocasiones,
habla, por ejemplo, de un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo. Entendiendo que un tiempo es un año, serían 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses o 1277 días, ¿vale? Una pregunta más, dice David Renovel. ¿Qué son las bodas del Cordero? Bueno, las bodas del Cordero es el final del Apocalipsis y es el cumplimiento de la historia. El cumplimiento de la historia es que Dios se desposa con su iglesia, con nosotros, totalmente, ¿no? Hay una parábola, la del banquete de bodas en el Evangelio de San Mateo, que nos habla de que el cielo es como un gran banquete de bodas, Pues ese banquete, que es el cielo, y si hay un banquete eterno, que es el cielo, es porque hay una boda. Y la boda es que Dios totalmente en su vuelta vuelve para desposarse con cada uno de nosotros, ¿vale? Y ese es el triunfo y la victoria del Cordero. Dice Towers Vic, ¿es verdad que vendrá un anticristo y será judío? Es verdad que vendrá un anticristo. No sabemos de dónde será. ¿Nosotros qué podemos decir de esto? Bueno, hay quien ha dicho el anticristo viene del pueblo judío, pues por eso, porque igual que el Cristo vino del pueblo judío, habrá uno que se presente como Mesías, pero que no es Mesías, que es falso y vendrá de ahí. Hay una profecía de Daniel 11:37, que dice que el anticristo no mirará al Dios de sus padres, ¿no? Y por eso hay quien ha dicho, claro, entonces se está refiriendo a que el anticristo va a venir del pueblo judío, ¿no? Pero también tenemos que decir que ahí la traducción no está clara, porque la palabra Dios también se puede traducir por dioses, no mirará a los dioses de sus padres, eso estaría indicando que viene de otros pueblos, ¿no? Y también, pues el libro del Apocalipsis nos dice que la bestia saldrá del mar, ¿vale? Y eso es importante, ¿no? Esa bestia pues será el anticristo. El mar tiene el significado bíblico, ¿vale? De los pueblos gentiles, los pueblos que no son judíos, ¿no? Y también por eso Jesús dice a sus discípulos, remad mar adentro, es decir, id fuera, id a los pueblos gentiles, a dar la buena noticia del Evangelio. Así que yo creo que no se puede afirmar desde la revelación bíblica que el anticristo sea del pueblo judío. Sí, desde luego que habrá un anticristo, sin duda. Y vamos a dejarlo aquí. La verdad es que hoy había más preguntas y pido disculpas, pero si no se me alarga esto mucho y no podemos, entonces me las guardo para futuros episodios de Evangeli Random. Ya os he dicho que iremos hablando, irá saliendo en otros episodios este tema de la lectura del Apocalipsis. Espero que te haya sido de ayuda. Y oye, un libro que siempre me gusta terminar recomendándote un libro. Hoy te voy a recomendar 2. El Padre Elías y El Padre Elías en Jerusalén. Son 2 libros, es una saga, uno continúa al otro, escritos por un estadounidense, Michael D. O'Brien. Y nos cuenta pues la historia de un fraile carmelita que va a empezar a verse involucrado en una historia en nuestro tiempo que resulta ser el fin de los tiempos, el Apocalipsis, y nos va narrando el Apocalipsis, todo lo que cuenta el libro del Apocalipsis de una manera como si pasara en nuestro tiempo. Y yo cuando lo he leído, que además lo he leído 3 veces, digo, pues sí, la verdad es que algo así, si fuera en nuestro tiempo y si nos toca vivirlo, podría ser. Y nada más, que nos vemos, y como siempre, pues nos volvemos a escuchar la semana que viene. Espero que este programa te haya sido de ayuda, iluminador. Evangeli Random.